¿Preparados? Y se encuentra que no solamente falta la salud, la educación y la vivienda, sino la comida. Es doloroso y penoso mirar a los ciudadanos revueltos con los perros y los gallinazos, rebuscándose la comida para poder vivir. Colombia es un país donde el Estado y sus autoridades gubernamentales también no quieren a la población, no la reconocen. A las comunidades la ven como instrumentales, ¿sí? No ha sido mucho el apoyo en estas áreas no se ve reflejado, digamos, una inversión por parte del Estado como nos merecemos, como colombianos y como campesinos, como personas que le aportamos a la economía nacional y pues no, sí nos han excluido en ese sentido. Un candidato a la alcaldía quiere a la población, pero porque votan por él. Pero no porque se imaginan que esa población es capaz de proponer, de hacer y de transformar. Entonces todas esas regiones, porque son negros no valen, porque son indígenas no valen, porque son mestizos y son mulatos y todos los nombres que nos inventamos. Entonces cada territorio creciera como pudiera, ¿sí? Ahí, a la de Dios, como dicen los creyentes. Hay un problema de una élite que es urbana, que no entiende un poco la periferia rural, el mundo campesino, indígena o afro. Digamos, más bien es como la forma como esta élite quiere ejercer la soberanía, ¿cierto? Siempre ha primado la exclusión política por parte de la élite, que no ha permitido que la gente que piensa de manera diferente de cómo debería ser la gobernabilidad, la participación política, el ejercicio del derecho soberano que tenemos cada uno de nosotros, a tener ideas, a tener sentimientos, a tener deseos, intereses, pero también tener capacidad de decidir por nuestra vida, pero el futuro de nuestro país. En eso es que decimos que no ha existido escenarios que permitan hacer ese análisis de construcción de una comunidad nacional y un país que efectivamente garantice los derechos fundamentales. Hicieron un holocausto con la organización campesina. Nosotros teníamos una organización grandísima. Fue, como les decía, una de las organizaciones más grandes en estos últimos 50 años en Colombia. Aquí hubieron encarcelamientos de que el circo de toros de aquí se llena. De Sincelejo un día llegó a estar lleno de presos. No cabían en las cárceles, entonces lo traían al circo. Ahí se llenaba el circo y ahí durábamos 8 días o 5 días, lo que le diera la gana al gobernador y al ejército de que bueno. Y como no podían, no habían cárceles para tener esa gente tanto tiempo, pues tenían que soltarlo, ¿no? Y porque además no había motivos, además no había, ¿no? Realmente los argumentos no, porque se estaba reclamando un derecho que lo teníamos. Eso como la forma pues del amedrentamiento, pero como digo, llegó la etapa en que ya eso fue eliminado y fue entonces asumido la cuestión de los asesinatos, ¿no? De una persecución ya era para asesinar a los dirigentes más destacados y entonces ya eso, claro, entonces ya tocaba de tener ya una posición más de bajo perfil. Allí yo creo que hay un problema grave de estrategia, en la medida en que no se considera que en este periodo lo fundamental es una política integral social, inversiones, de reconstrucción democrática y se le da un peso central a lo militar. Se mantiene el reflejo de lo que ha sido aprendido en todo el periodo de la guerra y de la contrainsurgencia. Y se aplican estrategias contrainsurgentes en las zonas campesinas. Y lo que se escapó y lo que quedó. Eso era duro.
que pelado lo mataron de lejos de la casa de nosotros, casi como aquí a las Águilas, ¿cierto? Por allá, sí. Uy, claro, les mandaron unas como esas cargas, mano, pero eso era... Uy, esa casa, mano, se estremeció, mano, y eso apenas cayó chiquero el zarro. Eso Es que allí el batallón una noche contabilicé 6 bombas en 45 minutos. Dimos Virgen Santísima, ¿verdad? ¿qué Que pasó? temblaba. ¿Y acuerda la vez que estábamos allá, que habíamos ido con Alexis a arreglar el problema de trampas y eso? Cuando mandaron una... Yo pensé que era del alto del púlpito. ¿Qué es eso? Yo había sido líder del batallón y cayeron ahí por lo de arriba de la casa de Don Zarco, allá en la Sonora. Pero eso fue un estruendo. Santísima, mano, a las 12, 1 de la mañana, eso a la hora que... A las 8. A la última cogieron, güey, cuando... Esas ráfagas a las 6:30, 7 de la noche, padrecito. Los gobiernos y el Estado colombiano ha naturalizado, inclusive legitimado, diciendo que los liderazgos sociales siempre estaban asociados a las guerrillas, cosa que no es cierta, y una vez las FARC firman los acuerdos de paz, la gente dice no, efectivamente los liderazgos existen, son autónomos, son independientes y tienen su legitimidad, y eso hace que en la agenda pública se gane mucha fuerza y la gente diga, y los medios de comunicación también entraron en esa lógica, no, los liderazgos sociales tienen legitimidad, tienen autoridad moral, son independientes y siguen allí, pero no se entiende por qué los siguen matando. Esos liderazgos son un estorbo para muchos poderes reales, económicos, políticos en los territorios, y se oponen al despojo, se oponen a la minería legal e ilegal, se oponen a muchas intervenciones, obviamente también al narcotráfico. Si usted cruza los cultivos de coca, economías criminales como la minería y otras tantas, y la correlación con presencia de estructuras armadas es casi del 100% su correlación, ¿sí? Y eso valida el carácter económico que ha tenido la guerra en Colombia. O sea, y uno no se explica cómo la fuerza pública y los paramilitares hicieron la venia para que eso se diera, ¿cierto? Entonces, y no solamente el petróleo, la minería, ¿sí? El oro, el níquel, o sea, todo lo que tiene que ver con eso, o sea, dieron como el sí para que nuestro pueblo colombiano hubiese sido saqueado a través de las multinacionales. Y acá hay que decirlo, o sea, ya hay sentencias de la Corte que lo dicen, la relación entre la fuerza pública, ¿sí?, y sectores sociales y políticos que fueron armados, ¿sí?, y que configuraron bajo su mando, ¿sí?, acciones y masacres. Del gobierno Uribe se dieron 26 masacres, en donde la mayoría de ellas, en todas ellas, murió gente de líderes sociales. Pues la gente sigue ese líder, ¿sí?, porque cree en él. Y por eso tienen que quitar a los líderes del camino. Es un obstáculo para muchos intereses que hay en los territorios, y territorios donde el Estado no tiene un papel importante. Entonces el Estado no media en las relaciones que tienen que haber en los diferentes intereses. Un grupo de investigadores sostenemos que en Colombia se ha mantenido una política de terrorismo de Estado. ¿Eso qué implica? Implica que ha habido un uso sistemático de la violencia para enfrentar lo que ellos denominan enemigo interno, que es algo así como todas las expresiones, sean del movimiento social, del movimiento sindical, del movimiento popular, para aniquilar estas expresiones de oposición, ¿no? Históricamente, quienes hemos enarbolado la lucha por la salida política al conflicto en Colombia han sido las organizaciones sociales y comunitarias de base, que en su mayoría hemos sido afectadas por el conflicto, no solo a razón de la estigmatización, sino a razón, digamos, de la lógica de entender que había que quitarle el agua al pez, y que por ende todo proceso social crítico era a su vez integrante o auxiliador o estaba relacionado con la insurgencia. Un discurso de intolerancia, un discurso de estigmatización, el discurso de colocar al otro como enemigo a destruir,
son elementos centrales de una mentalidad que ha sido contrainsurgente, que es antidemocrática y que es la matriz general de la acción violenta, de las amenazas, e incluso que activa muchos de las acciones criminales de asesinato de líderes. Llega un dirigente nacional, político, a una región a decir que un reclamante de tierras es un castrochavista enemigo, que está enemigo de la propiedad privada y que es la semilla del terrorismo. Eso sucede. Es decir, que el motor de violencia en Colombia no está centralmente en grupos armados, sino en la manera de hacer política. Cuando hay ese asesinato de los líderes sociales, no solamente se destructura el tejido, como que se gesta allí un elemento y es el elemento del miedo. Entonces la gente tiene temor de opinar, de hacer, porque puede que me pase lo de fulano de tal. Pero también tenemos una sociedad que naturaliza ese asesinato. Ay, si lo mataron fue por algo. ¿Sí? Y es que el accionar de grupos paramilitares no solamente fue la ofensiva de llegar y despojar gente y asesinar gente, sino luego crear una matriz de opinión muy fuerte de que nos están protegiendo. Es que la guerra no solamente ejecutó, ¿sí?, y masacró poblaciones, masacró formas humanas de ser nosotros, la solidaridad, el compartir, la confianza. Bueno, es que esto es una sociedad muy fragmentada, ¿no? Y es la violencia también la que nos ha fragmentado. Aquí nos hace falta lo que llaman la otredad. Nosotros nos hemos negado mutuamente, unos y otros. Y eso pues obviamente es lo que ha generado tanta violencia. Cuando tú niegas y no le quieres reconocer al otro la posibilidad de existencia, de hecho estás naturalizando que te pase algo y no pasa nada. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy, muy profundo de desnaturalizar la muerte. Ya decía, hemos estado ligados a una cultura en el cual el otro se ve como mi enemigo. Tenemos que dejar de pensar que el otro es mi enemigo y convertirlo en un adversario. Y uno al adversario no lo aniquila, lo respeta. Y ese es el uso de la palabra. Y es la concertación, el diálogo, ahí sí, el entendimiento entre diferentes.